cosa sucede después de la muerte? Este es un tema que ya he abordado en otros puntos de vista, sobre todo cuando he argumentado en contra de la creencia de la reencarnación, por ejemplo, o cuando he argumentado explicando la existencia del purgatorio contra la creencia de los protestantes, que creen que solo hay cielo e infierno, ¿no? Y en consecuencia, los hermanos que quieren escuchar esto pueden buscar en preguntasdefe.com, donde está un buscador para todos estos programas. Pueden buscar reencarnación, el tema si les interesa los argumentos católicos en contra de la reencarnación, o pueden buscar el tema del purgatorio, que aclara por qué nuestros hermanos evangélicos están bajo la simple luz de la razón y no solamente de la revelación, completamente equivocados sobre este tema. Pero acá argumento con un hermano católico que tiene algunos años de convertido, de retorno a la iglesia. Bienvenido, hermano, y bendito sea, que me hace la siguiente pregunta, ¿no? Me dice: sabiendo yo que Dios no quiere la muerte para ninguno, se refiere a la muerte eterna, ¿no? Pienso mucho a veces que Jesús nos da otra oportunidad para la conversión entre el fallecimiento y el juicio. Me gustaría escuchar tu opinión en este asunto. Mi hermano, no te voy a dar mi opinión, sino la enseñanza de la iglesia, ¿no? En algunas ocasiones, efectivamente, sobre temas debatibles, yo doy mi opinión y digo, esta es mi opinión, pero acá quiero que sepas lo que enseña la iglesia y cuáles son los fundamentos de esa enseñanza de la iglesia. El fundamento de la enseñanza de la iglesia se basa en la frase definitiva de San Pablo: después de la muerte viene el juicio. Y eso le he explicado por qué los católicos no creemos ni en la reencarnación, ni creemos que hay otra oportunidad después de la muerte. Después de la muerte viene el juicio. Y mira cómo esa frase textual de San Pablo se opone tajantemente a lo que tú dices, que entre el fallecimiento y el juicio habría otra oportunidad. No, hermano, ¿por qué va a haber otra oportunidad? Esta vida es nuestra oportunidad. Y mira todos los pasajes de Jesucristo cuando el Evangelio nos recuerda el pasaje entre Lázaro y el rico Epulón, ¿no? El que maltrataba a Lázaro, no le daba de comer, le daba las sobras a sus perros antes de dárselas a un ser humano que estaba muerto de hambre. Y el Evangelio nos revela que Lázaro estaba en el seno de Abraham, como lo describe Jesús, y que el rico Epulón le dice: acá vivo el tormento, estoy en el infierno, vivo el tormento, por favor manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga y me refresque la lengua. Y Moisés le responde, como describe Jesús en el Nuevo Testamento, le responde: no, tú tuviste tu oportunidad y acá hay un abismo infranqueable. Entre donde él está y tú estás hay un abismo infranqueable. Ya tú recibiste tu oportunidad. Entonces, el rico Epulón le dice a Moisés, en esta parábola de la que habla Jesucristo, le dice: entonces manda a Lázaro a que vaya donde mis familiares y les advierta lo que les puede pasar si ellos son como yo. Y Jesús le dice: no, tus familiares tienen la ley y los profetas, es decir, la revelación. Y el rico Epulón le responde: no, pero si ven a un muerto, se van a conmover. Si ven un muerto venir del más allá a advertirles, se van a conmover y van a cambiar. Entonces manda a Lázaro. Y Moisés le responde: si no creen a la ley y los profetas, no creerán ni aunque se les aparezca un muerto. Entonces, estos son los pilares de la doctrina católica sobre qué cosa sucede después de la muerte. Después de la muerte viene el juicio. Y esta doctrina está establecida, la puedes ver en el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el tema de los novísimos, es decir, el tema de la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Y cómo explica la Iglesia el tema del purgatorio, que
he expandido en varios puntos de vista, y como digo, puedes buscarlos en preguntasdefe.com, que tiene un buscador y pones ahí el purgatorio y puedes ver cuál es la doctrina católica sobre el purgatorio, como la explica la Iglesia, que es absolutamente razonable y a prueba de balas de las críticas evangélicas, ¿no? Que, como digo, creen solamente en la existencia del cielo y del infierno. Entonces, la Iglesia nos enseña que este es el lugar donde peregrinamos y donde obtenemos todos los recursos para salvarnos. Todos. Jesucristo no nos niega nada. No hay razón para que tengamos otra oportunidad después de tener esta vida. Tenemos a la Iglesia que nos da los sacramentos de salvación, tenemos los sacramentales, tenemos el poder de la oración. Insisto en los sacramentos, ¿no? Los sacramentos de salvación, incluyendo especialmente el sacramento de muertos, como es el bautismo, y luego la confesión de los pecados, ¿no? La unción de los enfermos para las personas que están enfermas o moribundas, la Sagrada Eucaristía, el sacerdocio para asegurarnos que se mantiene esa sucesión de esos dones increíbles e inmensos de Jesús para nuestra salvación. Entonces, ¿de qué se puede quejar un ser humano? Y eso es el mensaje de Jesús cuando nos narra el pasaje del rico Epulón y de Lázaro. Ese es exactamente lo que enseña. Y aquí, como te digo, me estoy basando en las enseñanzas de la Iglesia, del Catecismo de la Iglesia Católica, y también puedes ver el manual de teología dogmática de Ludwig Ott o del profesor del Papa Benedicto, cuyo nombre no recuerdo ahora, pero es un gran alemán creador de los 4 tomos de manual de teología dogmática, el último de los cuales, el cuarto, está dedicado precisamente a lo que se llaman los novísimos, ¿no? Muerte, juicio, cielo, infierno. Entonces, está clara la doctrina de la Iglesia sobre esto, y el sentido común lo confirma. Si tenemos todas estas oportunidades, entonces nosotros podemos decir, pero Señor, o sea, necesitamos una oportunidad más. Necesitamos en el medio, en el tránsito entre nuestra vida, donde hemos vivido como unos animales en contra de las enseñanzas del Señor y en contra de nuestra dignidad humana, llegamos al momento de la muerte, y entre la muerte y el juicio el Señor nos da una oportunidad más. ¿Por qué? Como Jesús explica, poniendo en bocas de Moisés, si no obedecen a la ley y los profetas, no creerán ni aunque se les aparezca un muerto. Y sobre esto hay una lección extraordinaria en la literatura católica, que es el libro llamado El milagro del padre Malaquías, de Bruce Marshall, un libro muy viejo, ¿no? Pero excepcional, como un sacerdote le pide a Dios que haga un milagro para convertir a un pueblo obtuso, que no creía en Dios, que vivía concentrado en el bar y el lugar, el cabaret de este pueblo, y cómo acontece un milagro y lo paradójico de las reacciones de la gente, ¿no? Y cómo efectivamente ni un milagro cambia el corazón de una persona obtusa. Entonces nosotros tenemos el equivalente a la ley y los profetas, que es la revelación, y tenemos los sacramentos, tenemos la verdad de la Iglesia, tenemos la doctrina de la Iglesia, tenemos evangelizadores que la predican, y tenemos sobre todo lo que nos enseña la Iglesia, tenemos el orden natural, porque alguien puede decir, bueno, ¿qué pasa con esa persona que está perdida en medio de la jungla, aunque cada vez ese escenario es más irreal, ¿no? Por la globalización, pero pongamos el caso de una persona que todavía existe, perdida en medio de la jungla, a la que nunca se le ha explicado el Evangelio, donde nunca ha llegado un misionero, y que cree lo que cree, ¿no? Probablemente una cultura animista, etc. Esa persona será juzgada en base a cómo actúe con la ley natural, de acuerdo a la ley natural. Sabemos que la humanidad, antes de la revelación de Jesucristo, ya penaba el robo, penaba el asesinato. Entonces, en base a la ley natural, van a haber personas que van a ser malas, matando, etcétera,
van a haber personas que van a ser buenas no haciendo eso, y van a haber personas como muchos de nosotros que somos una mezcla de los dos y que podrán arrepentirse y levantar y comenzar el camino sabiendo qué es lo bueno y qué es lo correcto, aunque tropiecen y caigan y se vuelvan a levantar. Entonces, la doctrina de la Iglesia no solamente es clara sobre este punto, sino que es profundamente razonable. Esa es la otra parte importante. No solamente es clarísima y es doctrina dogmática, sino que es profundamente razonable. Después de la muerte viene el juicio. Y seremos juzgados. Y habrá un juicio sin misericordia para el que no practicó misericordia. Palabra de San Pablo. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, recordemos estas palabras y sepamos, hermanos, que es una tentación pensar que vamos a tener una alternativa distinta después de la muerte que no sea inmediatamente el juicio. Nuestra claridad sobre esta doctrina es fundamental para dos cosas que son esenciales. Nosotros trabajemos por nuestra propia salvación con tesón y con insistencia aquí en esta vida, porque no vamos a tener otra oportunidad. Y segundo, oremos profundamente por las almas del purgatorio que ameritaron salvarse de la condenación, pero que por las impurezas de su propia vida, como la tuya y la mía, requieren de nuestras oraciones porque ya no pueden hacer mérito. Esa es la gran doctrina sobre el purgatorio. Ellos ya vivieron y murieron. Durante su vida pudieron hacer mérito. Ahora nos toca a nosotros, los miembros de la iglesia militante, rezar por la iglesia purgante para que accedan al cielo y, por supuesto, accediendo al cielo, intercedan por nosotros. Que tengas un buen día.